Ahora sí, vamos a iniciar con la clase. Entonces nosotros habíamos quedado analizando lo que es la parte de las magnitudes, que son las unidades de medida. Habíamos analizado las clases antepasadas y de hecho estamos atrasados con algunas clases. Así es que vamos a ir, voy a ir subiendo videos a la lista de reproducción de YouTube, de tal manera que nos va a ir permitiendo igualándonos ya en lo posterior. Así es que eso va a ir subiendo, se lo van a ir viendo los videos, o sea, lo más cortos y prácticos posibles. Entonces teníamos la parte de la magnitud analógica. Entonces decíamos que toma valores continuos y la magnitud y una magnitud digital que la que toma un conjunto de valores discretos. La diferencia estaba ahí. Entonces lo que nos permite, pues bueno, la que tiene mayor ventaja es la que tiene valores discretos, es decir, la digital, para poder tomar valores en rangos, ¿no es cierto?, en determinados tiempos. Entonces ahí tenemos una de las ventajas en las aplicaciones electrónicas, en la representación digital, en ciertas ventajas sobre la representación analógica. Bueno, eso ya hemos analizado. Aquí tenemos una gráfica de cómo se representa la magnitud digital en comparación con la magnitud analógica, que tiene valores continuos. Entonces habíamos visto aquí algunos ejemplos también. Entonces decíamos, analizamos por ejemplo la temperatura de un día en específico, sería una magnitud analógica la que se toma, pero si analizamos los rangos de tiempo, por ejemplo de 11 a 12 ya en función de un tiempo, entonces ya es una magnitud digital porque ya tiene valores discretos. Entonces teníamos esa parte de ejemplos, hayamos analizado también. Ya vamos a analizar lo que es un sistema electrónico analógico, un sistema de altavoz. Entonces en esta parte vamos a analizar este ejemplo en concreto para ir tomando un poco de conocimiento y un poco de habilidades, bueno, de conocimiento más afectado en tema de lo que son ya las partes electrónicas versus lo analógico. Entonces un parlante, ¿no?, un altavoz, dice que se emplea para amplificar el sonido de modo que pueda ser escuchado por una gran audiencia. Es un ejemplo de una aplicación electrónica digital. El diagrama básico pues está acá abajo en la figura y ilustra cómo estas ondas sonoras, que son analógicas por naturaleza, son captadas por un micrófono y convertidas a una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio. Entonces acá tenemos el micrófono, obviamente fue la voz de afuera, del exterior, del sonido, y pues son las ondas sonoras, lo que comúnmente nosotros decimos o hablamos, ¿no? Entonces son captadas por el micrófono y convertidas a una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio. Esta tensión varía la forma continua a medida que el volumen y la frecuencia de sonido varían y se aplica a la entrada de un amplificador lineal. La salida del amplificador, que es una reproducción amplificada de la tensión de entrada, se aplica al altavoz. El altavoz convierte de nuevo la señal de audio amplificada en ondas sonoras con un volumen mucho mayor que el sonido original, captado por el micrófono. Entonces esa es la idea del amplificador lineal, ¿no? En este ejemplo de un amplificador normal, pues nosotros podemos tener ahorita algunos ejemplos. Bueno, dicen los que utilizan los sistemas de sonido para las fiestas, ¿no?, para un evento. Entonces, o un micrófono en particular, o un sistema de sonido común que podemos instalar sobre nuestras casas, tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que hace este amplificador lineal? Es un dispositivo que está compuesto por placas electrónicas, que lo que hacen es tomar el audio, la señal del exterior y hacerla más grande, más ruidosa en el otro extremo, y pues si esa la vuelven a pasar al amplificador, al parlante, pues si suena más duro, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces con esto lo que tenemos es aquí analizado el sistema de altavoz. Si tienen alguna consulta me hacen enseguida, pues podemos ir analizando. Entonces esto es lo que ya empieza aquí a convertirse en
en algo, bueno, esto es todavía un principio, ¿no? En algo de un sistema electrónico analógico, todavía no tiene mucha tecnología acá. Entonces, este es lo comúnmente básico que encontramos ahora actualmente. Ahora, si es que no existe, por ejemplo, lo que es la parte del amplificador, este de aquí, pues el sonido pasaría tal cual, ¿no? Entonces aquí pues sí les quiero preguntar, por ejemplo, está en la sala Clever Rueda, ¿tú has analizado alguna vez lo que es un amplificador? ¿Has visto, vos tienes, bueno, has trabajado con cámaras y eso, ¿cuáles son los dispositivos que tienen este amplificador? ¿Tienes conocimiento tal vez? ¿Me puedes repetir? No le avancé. Te decía que tú que trabajas en el mundo del sonido, pues tú conoces algunos dispositivos que tengan esta función de amplificador. Tal vez los micrófonos que se usan en estudio porque son unidireccionales. Ya los micrófonos de estudio, pero si tú los conectas, por ejemplo, directo a la computadora, ¿crees que tenga un efecto especial? No, en la computadora no, mediante consola. Ahí está el ejemplo, la consola. La consola tiene esto. La consola es la que da la habilitación para ¿Ya? luego conectarse digamos, a las cámaras y todo eso para el audio, para que el audio sea óptimo. Ya, entonces una consola es el ejemplo clásico de una amplificación lineal, es decir, que toma el sonido captado por el exterior por un micrófono, puede ser un micrófono de computadora o un micrófono de estudio, como dice Clever, y luego lo que hace es amplificarlo. Ya, entonces esa es la función de este sistema. Entonces lo que tienen estas consolas pues son ese sistema de reamplificación de sonido. Ya, el objetivo puede ser para escuchar en otros parlantes a baja voz mismo, o también ponerlo en un sistema al aire libre, como ya son los comúnmente llamados CD móviles o disco móviles que son ahora, ¿no? Entonces eso ya tienen su propio sistema de amplificación. Entonces aquí tenemos ya parte de lo que de las ventajas de contar con la electrónica, y bueno, eso es lo que estamos entendiendo este ejemplo, ¿sí? Ya también hay en vez de consola, hay unos tipo como cajones grandes que son amplificadores mismos, por su nombre se llama amplificadores, que cumplen la misma función. Entonces estos amplificadores tienen así una parte frontal, un poco de perillas semejantes a una consola, pero la consola también ya ha evolucionado. O sea, estamos hablando de tipo de las consolas tradicionales, es decir, las que comúnmente pues, compramos para casa, para estudio, y que comúnmente tienen todavía por ahí en algunos discomóviles, pero ya actualmente tenemos las consolas digitales, que ya es otra cosa, ¿no? La gran diferencia es que y estas consolas tienen ya un sistema de grabación, tienen ya memoria de almacenamiento, entonces estas pueden ser configuradas y guardadas una configuración específica. Por ejemplo, una consola digital pues ya permite, por ejemplo, que una prueba de sonido que se haga en la mañana o en la tarde y que se quiera para la noche, sea guardada, sea grabada con un nombre específico, y de noche solamente lo que hacen es reproducir esa configuración o abrir esa configuración y está todo listo como si lo hubieran hecho en el momento, ¿no? Entonces ya tienen ciertas ventajas, ya todo es diferente. El mismo funcionamiento ya es más específico, es decir, ya es más profesional y permite, por ejemplo, la alteración de voz, ya dar un poco de más brillo y ese tipo de cosas que se conocen comúnmente en el mundo del sonido. Entonces, estas son otras cosas más avanzadas, pero parte de acá del concepto lineal, ¿no? Ya, entonces creo que tenemos ahí ya un ejemplo. Vamos a ver lo que son los sistemas que utilizan método digital y analógico a la vez. ¿Ya? Tenemos acá un reproductor de CD que en algún momento lo conocemos.
Bueno, de hecho, vamos a ver algunos ejemplos acá. El reproductor de CD pues, es un ejemplo de un sistema que se emplean tanto circuitos digitales como analógicos. El diagrama de bloques es simplificado de la figura 1.4 ilustra el principio básico. Ya lo analizamos ahorita. Entonces, la música en formato digital se almacena en el CD. Un sistema óptico de diodos láser lee los datos digitales del disco cuando éste gira y los transfiere al convertidor digital analógico, al DAC, el Digital Analog Converter. El DAC transforma los datos digitales en señal analógica, que es una reproducción eléctrica de la música original. Esta señal se amplifica y se envía al altavoz para que podamos disfrutarla. Cuando la música original se grabó en el CD, se utilizó el proceso inverso de lo descrito aquí y que utilizaba un convertidor analógico a digital, al revés, ADC. Ya, entonces tenemos el análisis aquí de un reproductor de DVD. Comúnmente lo encontramos en las computadoras antiguas. Lo encontramos y en las computadoras de mesa. ¿Qué es lo que hace? Pues primeramente para grabarse en el CD necesitamos un convertidor de analógico a digital, es decir, al grabado que se va haciendo en el disco por sectores. Ya todo disco, de hecho un disco duro se asemeja mucho a lo que es un CD, pero a diferencia del disco duro, pues que tienes como si tuviera unos 8 platos, ¿no? 8 CDs de gran capacidad, dependiendo de la capacidad del disco, es semejante. ¿Cómo se graba la información? Pues se graba por bloques. Y esto, como al estar girando, puede que una canción esté en distintos bloques, lo que significa que después pues la información para ser leída no va a estar en bloques continuos, ya, sino en bloques separados, porque el disco va girando y en diferente plato, en diferente sector. Entonces lo que hace un mantenimiento lógico de un disco, como son mecánicos, la desfragmentación de disco, por ejemplo, lo que se hace es eh, juntar todos los archivos que están separados en otros sectores y unirlos en un solo sector dependiendo del tipo de archivo que está guardado. Esto agilita la velocidad del disco, pero no se puede hacer lo mismo en un SSD porque se daña. No se puede hacer lo mismo en un CD porque no es tradicional, no es la misma tecnología. Entonces, acá pues es un sistema óptico de diodos láser. O sea, es un sistema óptico con el CD. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues una vez que se ingresa este DVD, pues ya grabado con la canción digital, lo convierte en analógico para reproducido por los parlantes. Entonces, los parlantes siempre van a ser un reproductor analógico. Creo que acá no hay mucho, mucho misterio. Ya dice que el sistema básico de bloques de un reproductor CD solo se muestra en un canal. Ya, esto es porque aquí tenemos en la gráfica los datos digitales que están en el CD son convertidos por un convertidor analógico, digital analógico. Entonces, de digital lo transfiere a analógico. ¿Ya? Y la reproducción analógica de la señal de audio va a un amplificador lineal, es decir, al sistema que analizamos anteriormente. Esto es para ser reproducido bajo los parlantes, ¿no? O audífonos de la computadora según el amplificador lineal. Ya, entonces acá tenemos algunos objetivos. Definir lo analógico y definir lo digital. ¿Qué sería lo analógico y qué sería lo digital? Ya eso vamos a ver si se nos comprendieron. Nubia Labo, ¿cuál sería la diferencia entre digital y analógico? Según los ejemplos que hemos analizado.
¿Quién me ayuda? Jessica. Mariuxi. Evelyn. Ángel. Coménteme, ¿qué es analógico y cuál sería la diferencia entre analógico y digital? Luis. Evelyn, si está en la sala, pues si está en la sala no contesto. En la analógica podría ser que se puede tomar infinitos valores. En la digital Para hacerlo más fácil, verán, para hacerlo más fácil y comprensible, lo analógico es lo que nosotros entendemos como humanos, lo que nosotros escuchamos. Por ejemplo, ustedes escuchan mi voz, eso es analógico. ¿Estamos? Lo que habla Mariuxi, lo que habla Evelyn, eso es analógico. Entonces, ¿cuándo es digital? Digital es en el transcurso del paso de la voz, por ejemplo, de sus auriculares de Evelyn, que me acaba de dar ella un concepto. Ese concepto lo que hace es, el micrófono de ella lo toma y linealmente lo pasa al computador. En ese cambio del sonido que ella reproduce analógicamente, es analógico porque lo entendemos nosotros como humanos. Se convierte en digital mientras pasa por el sistema de Meet, ¿no es cierto? Pasa por la computadora, viaja por el Internet. En el Internet no viaja la voz, no viajan datos digitales, datos ceros y unos. Ahí trabajan los convertidores. Cuando yo recibo acá la señal, lo que ella me acaba de decir, la recibo ya en sentido contrario. Es decir, yo recibo en el convertidor ADC, analógico, mejor dicho, el ADC es lo que envía desde Evelyn, por ejemplo. Ella envía analógico, se transfiere en digital. Y ya, y yo recibo al revés, recibo de digital, el sistema me lo convierte a analógico y yo le puedo entender. Porque imagínense ustedes que ella emita su sonido, su voz, su comentario, y la computadora no hiciera ese trabajo de conversión. ¿Qué voy a entender yo acá? Ceros y unos y un ruido. No voy a entender nada. Entonces, esos convertidores son los que estamos analizando aquí. Pasa lo mismo desde mi lado hacia ustedes, ¿no es cierto? Pasa lo mismo, es decir, yo emito sonidos analógicos, mi voz porque es entendible. En mi lenguaje, pues es entendible para ustedes. La computadora recoge a través del sistema de MIT, ¿qué hace? Recogerlos mediante micrófono estos sonidos y pasarlos a formato digital para que viaje en el tiempo, ¿no? Pues bueno, eso es la velocidad, ya depende del ancho de banda de internet, ¿no? Todo esto va a pasar a los canales digitales que tiene el sistema digital que tiene la computadora y se recupera del otro lado convirtiéndose al revés, de digital a analógico. Y ustedes me escuchan de esa manera. Entonces creo que queda más claro, ¿cierto? Mariuxi, ¿sí se entendieron mejor?
parte, licenciada. No se entendió muy bien. ¿No se entendió? Se me cortó medio el internet. Ingeniero, Ajá. ¿Se escucha? ¿Sí me están escuchando? sí, sí, ingeniero. Ya, ¿sí se comprendió el mensaje? ¿Cuál es lo analógico y cuál lo digital? La diferencia es en eso que quiero que entiendan bien, esta parte de este concepto, a través de este ejemplo. Ingeniero, Ajá. también podría ser de otra forma. Bueno, no sé, yo lo comprendo de esta manera. O sea, la señal digital se expresa en ceros y unos. Correcto. Y la señal analógica es una señal continua. ¿Puede ser de esa forma? Sí, señal continua. Por ejemplo, lo que tú hablaste ahorita, eso es analógico. ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendan. Por ejemplo, lo que habló ahorita su compañero, eso es analógico. Pero para que viaje el sonido de él, para que viaje hacia mí, eso es digital. ¿Estamos? Y acá yo los recibo otra vez, ¿qué? Analógicamente los recibo. Entonces ahí está el trabajo de los convertidores. ¿Ya? El convertidor digital analógico es lo que yo hice para escuchar al compañero. Y el convertidor analógico a digital es lo que hace el sistema para que ustedes capturar el sonido de ustedes hacia mí o de mí hacia ustedes. ¿Ya? Entonces, estos convertidores, estos son los sistemas que están integrados en las computadoras, por ejemplo. ¿Dónde es que están estas partes? ¿Ya? Para ahondar un poquito más, netamente están en las tarjetas de sonido. ¿Ya? En una computadora tradicional tenemos una tarjeta de sonido en la parte posterior, en una computadora de mesa que tiene un micrófono o mejor dicho, una entrada y una salida de audio. La entrada es de micrófono y la salida es de audio, salida de sonido para los parlantes, el verde. Y el rosado es una entrada de audio. Entonces, estas tarjetas son las encargadas o tienen la función de conversión de ADC o DAC. Convertidor de analógico a digital o de digital a analógico. ¿Sí? Entonces, eso quiero que me comprendan. Entonces, en una computadora tradicional funciona así. En una laptop funciona igual. Solamente cambia la forma física, ¿no? En una tradicional necesito yo incorporarle un micrófono con unos audífonos o lo que sea. Mientras que en las portátiles ya viene integrado ahí el micrófono en la cámara. Entonces, por eso es que nosotros en una laptop no necesitamos poner nada más. Y también vienen incorporados los parlantes. Entonces va viajando el sonido bidireccionalmente, de mí hacia ustedes, ustedes hacia mí. Entonces el sonido es direccional y continuo. Pero, ¿qué pasa si por ejemplo, todos hablamos a la vez? No vamos a poder escucharlo, ¿no es cierto? Ahora sí, quisiera que me comenten a ver si se entendió mejor. ¿Sí? ¿Está comprendido? ¿Sí o no? Mariuxi, ¿está comprendido?
Sí, que digital es el sistema para capturar el sonido. Entendí. Y el analógico no lo entendí mucho. El analógico es lo que tú hablas ahorita, por ejemplo. O sea, es el sonido natural, en otras palabras, el sonido natural. Son datos, lo analógico son los datos naturales, externos. Lo digital ya es lo procesado por la computadora en este caso. Procesado por la computadora. Pero cuando nosotros ya escuchamos nuevamente ya el sonido, eso ya es otra vez analógico. Entonces solamente es digital cuando está viajando por los sistemas electrónicos. Internet, computador. ¿Quién hace eso? Bueno, Internet es el medio de transporte para llevar y traer los sonidos. Lo analógico está en la voz natural, todos los sonidos naturales. Por ejemplo, los datos que son captados de forma natural es lo analógico. Les comento un ejemplo más claro. En una cierta finca se trata de implementar tecnología para poder optimizar los recursos, por ejemplo, de una granja, ¿no? De un cultivo especial, se me ocurre, de tomate. Entonces, en este campo se quiere es procesar la información de algunos factores. Por ejemplo, tenemos el factor de tiempo, clima, humedad, viento y todo eso. ¿Cómo yo haría para poder tener ahí, o sea, capturar estos datos que son ambientales, son analógicos? Para poder capturar estos datos analógicos necesitamos unos sensores que me permitan capturar estos datos. Esos sensores van a estar ahí escuchando y midiendo o recogiendo los datos para los fines que he propuesto. En el momento de que son capturados, yo puedo ya procesarlos en la computadora. Si yo solo los veo, son digitales. Pero los ruidos externos, suponiendo que yo estoy capturando el sonido de la velocidad del viento, ¿qué es lo que estoy haciendo en ese caso? El viento es analógico, el sonido del viento es analógico. Yo a través del sonido y de la potencia de sonido que me produce, voy a sacar la conclusión de cuánto es la potencia de viaje del viento. Esos datos que suenan afuera son analógicos. Lo que tengo en mi computadora procesando ya son digitales. Entonces estos datos digitales, al mezclarlos entre sí y al aplicar algunos ejemplos de algún algoritmo de programación, yo puedo ya sacar conclusiones y decir, bueno, en esa temporada que hace mucho viento, me parece que ocurre lo siguiente, entonces no voy a sembrar, voy a sembrar. Puedo tomar decisiones. Por ejemplo, si en ese tiempo del año yo no puedo sembrar porque hay poca humedad. Entonces, si hay poca humedad, yo tendría que aumentar la humedad de la granja, ¿no es cierto? Entonces, a lo que quiero concluir es que todo lo que es sonido natural y que está afuera, yo puedo utilizar la tecnología de electrónica para poder capturar esos datos y a través de un software, un programa, digitalizarlos y poder utilizar esos datos a mi favor y poder tomar decisiones. Entonces, esos son los sistemas analógicos y digitales. Aquí tenemos un ejemplo clásico del CD. Eso es algo sencillo. Cuando ustedes graban un CD, escuchan la canción que quieren para grabar, ¿no es cierto? Para dedicar a alguna persona.
y dicen, ah, no, esta canción le va a gustar. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Primero le escuchan, están escuchando el sonido analógico, el sonido analógico lo están escuchando. Y cuando ya deciden grabarlo en el CD, se utiliza el convertidor digital analógico de la tarjeta y es grabado en el CD. ¿Ya? Y cuando ya lo entregan al CD a la persona que le van a dedicar las canciones, esta persona lo abre y utiliza en cambio el convertidor analógico, como es digital analógico. En el primer caso fue de analógico a digital, ¿no es cierto? Lo que escuchan hacia el CD, que el CD ya se hace digital. Permítame un momentito. Me quedo sin batería. ¿Ya? Eso es sencillo como nosotros podemos ir analizando. ¿Ya? Entonces el objetivo era analizar lo que es, definir lo que es analógico y definir lo que es digital. Creo que queda más claro, ¿cierto? Analógico, todos los sonidos naturales, los sonidos ambientales, datos ambientales, y lo digital, pues ya lo que está procesado o procesándose en una computadora o un medio digital. Las magnitudes, pues ya analizamos, son las magnitudes digitales son discretas o discontinuas y una magnitud analógica es continua. Ya. Tenemos también acá otro concepto importante que se llaman los dígitos binarios, niveles lógicos y formas de ondas digitales. Antes de eso, me gustaría saber si es que esta parte de aquí ya se comprendió. Esta parte sí me gustaría que hagamos. A ver. Ejemplos de sistemas analógicos. ¿Quién quiere dar uno? Hay infinidad. A ver, vamos dando un ejemplo cada uno. Empiece cualquiera para que no le ganen. Ejemplo de digital y un ejemplo de analógico. O el que dice de digital ya no dice de analógico. Y hemos dicho el sonido, ¿no es cierto? El sonido de una persona, el habla de una persona, lo que estamos haciendo ahorita. ¿Qué más será? Hemos hablado de factores del tiempo. ¿Qué más será? Un disco de vinil y un CD. ¿Ya? ¿Cuál es digital y cuál es analógico? El disco de vinil es de analógico y el CD sería digital. Ya, más bien ahí la diferencia no es en que sea de vinilo o así de diodos digitales, sino el sonido. La forma en que fue grabada. El sonido, ¿no es cierto? El sonido. El sonido. El sonido es lo que guarda la información. Ya, pongámoslo algo más claro. ¿Recuerdan ustedes las cintas de cassette que habían antes? Los cassettes, esos que se ponían en grabadoras incluso para grabar las conversaciones o entrevistas.
¿Sí recuerdan? Ustedes hallaban, por ejemplo, un periodista por ahí, estaba con uno de esos micrófonos. ¿No es cierto? Estaban con con estas grabadoras de CD, de cassette. Lo analógico ahí, pilas con eso, lo analógico ahí, ¿qué sería? Lo analógico sería la voz de la persona entrevistada. Lo digital ahí sería lo que se está grabando en la cinta. ¿Sí? Entonces, lo que está grabado en la cinta, si nosotros quisiéramos descifrar, pues no vamos a entender. Pero cuando lo reproducimos con un reproductor, ya escuchamos el sonido de la entrevista, ¿no es cierto? Ahí se emplean, ¿qué cosa? Los convertidores. Los convertidores. Y que hay en dos maneras. De digital a analógico y de analógico a digital. Estos convertidores están, como les dije, en las tarjetas de sonido. En este caso particular. Entonces, eso es el ejemplo. Ahora, en el disco de vinil sucede lo mismo. No es la tecnología que se utiliza, por ejemplo, el vinil, a diferencia del CD, que son las tecnologías diferentes. El principio es el mismo. El sonido es el analógico. Porque cuando yo lo hablo, otra persona lo entiende. En el caso de la entrevista, cuando yo le pregunto, la otra persona me entiende. Pero lo que queda grabado, la conversación que queda grabada y que yo la puedo repetir varias veces en una cinta de cassette, esa cinta de cassette, esa grabación ahí, eso es lo digital. La tecnología de grabación, esa no está en discusión, bueno, o sea, no está la forma de... O sea, no tratemos de confundirlo de esa manera. Ya, sencillamente es el sonido lo que entendemos los seres humanos. Por eso les decía, si vamos por ejemplo a un campo y necesitamos hacer una investigación por ejemplo, los diferentes tipos de sonidos que producen en el campo, de las aves del campo, puedo utilizar un sensor de sonidos y dejarlo por ahí en un campo para poder captar cuántos sonidos se producen ahí. Muchas cosas pueden pasar. Mientras el sonido de fuera del campo, del ambiente está pasando, eso es analógico. Cuando yo lo escucho, no tiene mucho validez, o sea, no tiene mucho sentido. Lo escucho pues y ya, o sea, no pasa nada, me emocionaré, me relajará un poco, no sé, pero más allá de eso no sirve. Pero si ya nosotros queremos decir, bueno, estos silbidos de estas aves se parecen unas con otras, y al tener ya ahí un sensor que recoge estas señales y las convertimos en digitales en la computadora para analizarlas, esos sonidos ya son digitales, los que están en la computadora. Si yo los vuelvo a escuchar, sucede al revés, es decir, se vuelven digitales a analógicos y yo los escucho. Y ahí puedo ir concluyendo los diferentes tipos de sonido. Entonces, mientras está procesando la información en una computadora, ya en un medio digital cualquiera, eso es digital. Mientras que los ruidos comunes y corrientes que se escuchan en el ambiente son lo analógico. ¿Ya? Y así usted puede encontrar muchísimos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de un amplificador analógico, pues lo tratan como analógico a este amplificador porque es un sistema antiguo de amplificar la señal. Es un tanto mecánica la forma de trabajar de esto. No así ahora es de forma digital y es mucho mejor, ¿no? Esto ya me permite, pues le decía, mejorar la voz de la persona, amplificar a un mejor brillo, una mejor claridad de sonido, mientras tengo ya la tecnología más actual. Pero antiguamente funcionaba así. Ya está. ¿No es cierto? Y de hecho todavía hay esos parlantes que son todo en uno. Tienen esta función de amplificador, vienen con amplificador incluido. ¿Ya? Me parece, no sé, creo que queda un poco más claro o aún no todavía.
Evelyn, ¿queda más claro? Sí, Leslie. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿De cuál? De lo que estamos analizando. Eso estamos analizando. ¿Qué es analógico y qué es digital? Eso es el objetivo. Tenemos que entender. ¿Cómo hacían las grabaciones de audio y video? Ya, ¿cuál es lo digital ahí? La información que pasa. ¿Y cuál es lo analógico? Ya, suponiendo en un cumpleaños tuyo, ¿ya? Hacen una grabación del evento. A eso te refieres, por ejemplo, una grabación, ¿no es cierto? Está en Sí, audio, y está en video, ¿no? Están grabando ahí. ¿Cuál es lo analógico? el video. Análogo, es decir, que no está procesado, está al ambiente. El evento, Eh, el cumpleaños. por eso, pero son los sonidos, lo que hablan tus amigos, lo que hablan tus familiares, lo que te Así. felicitan. Esos son sonidos que tú los escuchas y los entiendes. Pero Podría ser lo que está pasando en ese momento. lo que está pasando en ese momento, los sonidos, los ruidos, cualquiera que sea, son capturados por quienes, por las grabadoras de sonido y de audio, ¿no es cierto? Está grabando por ahí Luis aparte en sus equipos, lo que está grabando, eso es digital, ¿sí? Lo que queda grabado en la cinta, lo que queda grabado en un CD, eso es digital. Pero si tú más después tienes esa grabación que ya, bueno, ya le pagaste a Luis y te entregó el producto, y el año siguiente quieres volver a escuchar, ¿ya? Voy a recordar mi cumpleaños, qué tal fue el año pasado, para hacer otro mejorcito. Entonces ahí, al volver a reproducir la grabación, ¿cuál es analógico y cuál es digital? ¿Ya? Decíamos que en el evento lo analógico es todo lo ambiental, lo que pasa en ese momento. Incluso cuando te dicen palabras de la cumpleañera. Lo que tú hablas, eso es analógico. El micrófono que te recoge esa señal lo convierte a digital. Y lo que se graba en los cassettes, en las cintas, también es digital, porque eso lo entienden las máquinas, no nosotros. Entonces, ahora digo al revés, cuando ya tú te tienes la grabación el año que viene o días después y te pones a revisar otra vez, dices, voy a escuchar a ver qué pasó. Ahí, ¿cuál es lo analógico y cuál es lo digital? Lo analógico sería el video. Lo analógico ahí sería lo que vuelves a escuchar, las voces que escuchas, todo el audio que vuelves a escuchar, porque ya eso lo entiendes tú. Y lo digital sigue estando ahí, es lo que está ahí grabado en el CD. Eso es lo digital. Es decir, lo digital, para hacerlo más sencillo aún, es lo que entienden las computadoras. Prácticamente es eso. Y lo analógico es lo que entendemos nosotros. ¿Ya? Entonces, hablamos de esta parte de los convertidores.
Para que ocurra ello, este convertidor es el genio, ¿no? Cuando está pasando el evento del cumpleaños, lo que está haciendo es esto, convirtiendo de analógico a digital. Eso está haciendo en el cumpleaños. Y cuando tú recuerdas el cumpleaños, el convertidor hace lo contrario. De digital que tienes en la cinta, lo pasa a análogo para que tú lo entiendas. Y por eso es que tú escuchas una canción una y mil veces después, ¿no? Puedes volver a ver la grabación o ver el video muchas veces después y escuchar lo que dicen ahí. Lo que escuchas es entendible por ti y eso es analógico. Y ya es el ruido, es el sonido que va afuera, hacia el ambiente. ¿Ya? Por eso aquí está la gráfica del altavoz. Mira, lo fuera del altavoz, esto ya son las ondas sonoras. Esto es lo que es analógico y esto es lo que ya nosotros entendemos. Lo que pasa acá adentro, mira, como son ondas, estas ondas de acá. ¿Ya? Cuando nosotros reproducimos, se generan estas ondas. Pero no entendemos nada, ¿no es cierto? Es una simple reproducción. Lo que entendemos es acá. ¿Ya? Cuando nosotros tratamos de editar una canción en un programa, por ejemplo, en Adobe Audition, en cualquier programa de reproducción de sonido, por ejemplo, Sony Vegas, cuando editamos video, o Premiere, o After Effects, siempre vamos a ver ese tipo de ondas. Si estudiamos un poco, vamos a determinar que es la continuidad de la fuerza y la potencia de sonido. Pero eso es porque ya tenemos un estudio sobre eso. Sin embargo, nosotros no entendemos mucho si cuando sube por aquí qué pasa, ¿no? Más sin embargo, nosotros entendemos acá. Vamos escuchando el sonido y a lo mejor lo notamos. Es decir, bueno, aquí sube la onda porque el sonido es más fuerte. ¿Ya? Y estas ondas que vamos a analizar más adelante, estas ondas pueden ser ruidos. Pueden ser ruidos que a lo mejor me toca eliminar para poner el audio más claro. ¿Ya? Entonces, esas cosas son lo que sucede dentro de acá. Entonces, nosotros no entendemos mucho qué pasa dentro de estos convertidores. Nunca vamos a entender eso. El amplificador, pues, o los convertidores van a hacer su trabajo. Nosotros entendemos lo analógico, siempre vamos a entender lo analógico. Lo analógico es lo que ya está fuera del altavoz, lo que escuchamos el sonido. ¿Ya? Lo que está grabado en el CD, esto es digital, porque ahí están grabados ceros y unos y nosotros no entendemos eso. Ahora se entendió mejor, ¿cierto? Ahora no responde, pues sí que pues así que le volvemos a preguntar. Bueno. Dígitos binarios, niveles lógicos y formas de onda digital. Entonces, estos son conceptos que vamos a ir entendiendo, porque para adentrarnos en el mundo de los sistemas digitales es necesario comprender esta parte. Si no lo hacemos, vamos a estar perdidos ya dentro de lo que son la parte práctica. Entonces no queremos eso. La electrónica digital utiliza sistemas de circuitos en los que solo existen dos estados posibles. ¿Cuáles serán? Estos estados se representan mediante dos niveles de tensión diferentes: alto, high, y bajo, low. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá es la parte de dígitos binarios. Y la electrónica utiliza sistemas y circuitos con dos valores, que solo existen dos entradas posibles, un alto y un bajo, ¿no? Eso es lo que tenemos. Esos dos estados también pueden representarse mediante niveles de corriente, o sea, los bits y relieve, en un CD o en un DVD. En los sistemas digitales como las computadoras, las combinaciones de los dos estados
denominados códigos se emplean para representar números, símbolos, caracteres alfabéticos y otros tipos de datos. El sistema de numeración de dos estados se denomina binario, es lo que entienden las computadoras. Y los dos dígitos que se emplean son ceros y unos. También nosotros lo podemos asociar con ausencia o presencia de carga eléctrica o de energía, o como lo queramos nombrar. Esto vamos a ir analizando más adelante. Un dígito binario se denomina bit, es la unidad básica del sistema binario, ¿ya? Las computadoras entienden solamente eso y nosotros entendemos la parte analógica, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros escribimos con el teclado una A, eso lo entendemos nosotros, más la computadora, pues no lo entiende, ¿no? Entiende un 0 o un 1 o una combinación de los dos, ¿ya? Entonces ahí está otra forma clara de lo que es analógico y digital. Nosotros observamos la letra A, que es un sistema entendible para nosotros, mientras que la computadora entiende ceros y unos. Esa es la parte que le corresponde para comunicación dentro de lo que es la parte digital. Vamos a quedar hasta por ahí. Nos vemos en la próxima clase y estarán atentos. Ya pueden matricularse en el EVA, ya les puse las claves, ¿cierto? Para que se pueda matricular. Entonces, están ahí activas también las... La de una, falta la otra materia. ¿No estaba puesta todavía? Bueno, ya noche mismo les comento, les pongo eso. Con las mismas claves se pueden entrar a la matrícula. Parece que les puse ya de las dos, pues ya voy a revisar. Y los videos van a ir, voy a grabar unos videos más para igualarnos estas clases y ustedes los analizan después. Hacemos un refuerzo de todas las clases que van a ser subidas en el entorno virtual. Buenas noches con todos.